Muy buenos días, soy el alumno Renato Luza Segarra y este es el trabajo final de fase 3 de Economía General 2. El trabajo es sobre la política, historia y política monetaria y fiscal del país de Costa Rica, el mismo que cuenta como introducción, historia de la política monetaria de Costa Rica, historia de la política fiscal de Costa Rica, instrumentos y política monetaria de Costa Rica, instrumentos que utiliza la política fiscal en Costa Rica, y sobre la política fiscal monetaria ante el shock inflacionario ocasionado por la guerra de Ucrania y conclusiones. La política monetaria y fiscal desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico de cualquier país, en este caso para Costa Rica. Estas políticas implementadas por el Banco Central y el gobierno respectivamente tienen como objetivo regular la economía, promover la estabilidad financiera y fomentar el crecimiento económico sostenible. Es en este contexto el presente trabajo de investigación se centra en analizar las implicancias de la política monetaria y fiscal en Costa Rica y su impacto en el desarrollo económico del país. Costa Rica, conocida por su estabilidad económica y su enfoque en el desarrollo sostenible, proporciona un caso de estudio interesante para comprender cómo estas políticas han influido en su crecimiento económico a lo largo de las últimas décadas. Costa Rica ha experimentado una evolución de sus políticas monetaria y fiscal, lo que ha incidido en su desempeño económico y en su calidad de vida de sus habitantes. Historia de la política monetaria en Costa Rica. La historia de la política monetaria en Costa Rica ha pasado por diferentes etapas y cambios a lo largo del tiempo. A continuación se presenta un resumen de los primeros hitos de la historia de la política monetaria del país. El Banco Central de Costa Rica, BCCR, es conocido también, como ya lo dije, como BCR, fue fundado en 1950. Desde entonces se ha encargado de formular y ejecutar la política monetaria del país, así como de regular el sistema financiero y emitir la moneda nacional, que es el colón costarricense. Regímenes cambiarios. En sus primeros años Costa Rica mantuvo un régimen cambiario fijo, en el que el valor del colón estaba vinculado a una paridad fija con el dólar estadounidense. Sin embargo, a lo largo de su historia, Costa Rica ha experimentado cambios en su régimen cambiario, pasando por periodos de tipo de cambio fijo, tipo de cambio administrativo y tipo de cambio flexible. La inflación y estabilidad de precios. En la década de 1980, Costa Rica se enfrentó a altos niveles de inflación, lo que afectó negativamente la economía del país. A partir de la década de 1990 se implementaron políticas de estabilización económica y el BCCR adoptó un enfoque más estricto hacia el control de la inflación y la estabilidad de precios. Instrumentos utilizados para implementar la política monetaria. Tasa de interés de referencia. El BCCR establece una tasa de interés de referencia que influye en el mayor costo del dinero en la economía. Al ajustar esta tasa, el Banco Central busca influir en el nivel de actividad económica y el comportamiento de consumo y la inversión. Operaciones de mercado abierto. El BCCR realiza operaciones de mercado abierto que consisten en la compra o venta de bonos de gobierno en el mercado secundario. Estas operaciones tienen como objetivo influir en la liquidez del sistema financiero y ajustar la oferta monetaria. Encaje bancario. El BCCR establece requisitos de encaje para los bancos comerciales, lo que significa que deben mantener una cantidad mínima de reservas líquidas en relación con sus depósitos. Al ajustar los requisitos de encaje, el Banco Central puede regular la disponibilidad de crédito en la economía y controlar el crecimiento de la liquidez. Regulación del crédito. El BCCR puede implementar medidas para regular el otorgamiento de crédito por parte de los bancos comerciales. Estas medidas pueden incluir límites en los préstamos, restricciones sectoriales o condiciones específicas para ciertos tipos de crédito. La evolución histórica de la política fiscal. La evolución histórica de la política fiscal en Costa Rica ha pasado por diferentes etapas y cambios a lo largo del tiempo, como desarrollo del estado del bienestar. En las décadas de 1940 y 1950, Costa Rica experimentó un proceso de desarrollo del estado del bienestar con la implementación de políticas sociales y la expansión y la provisión de servicios públicos. Esto implicó un aumento en el gasto público y la necesidad de financiarlo a través de ingresos fiscales. Impuestos directos e indirectos. A lo largo de la historia, Costa Rica ha utilizado una combinación de impuestos directos e indirectos para recaudar ingresos fiscales. En las primeras etapas se implementaron impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como impuestos directos sobre el consumo, como el impuesto sobre las ventas. Crisis económicas y ajustes fiscales. Costa Rica ha enfrentado diversas crisis económicas a lo largo de su historia, las cuales han requerido ajustes fiscales para hacer frente a los desequilibrios en las finanzas públicas. Estos ajustes incluyeron medidas como la reducción del gasto público, el aumento de impuestos y la implementación de reformas estructurales. Endeudamiento público. Costa Rica ha recurrido al endeudamiento público para financiar déficits fiscales y proyectos de infraestructura.
A lo largo del tiempo se ha emitido bonos y se ha buscado el financiamiento externo para cubrir las necesidades del financiamiento del gobierno. Instrumentos utilizados para llevar a cabo la política fiscal. Impuestos. Los impuestos son una herramienta fundamental en la política fiscal. El gobierno recauda ingresos a través de diversos impuestos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado IVA, los impuestos a los bienes, servicios específicos, los impuestos de la propiedad, entre otros. Los impuestos pueden ser directos, se aplican sobre la renta o el patrimonio, indirectos y se aplican sobre el consumo. Gasto público. El gobierno utiliza el gasto público como un instrumento para estimular la economía y redistribuir los ingresos y proveer bienes y servicios públicos. El gasto público puede incluir inversiones en infraestructura, educación, salud, seguridad, programas sociales, entre otros. El gobierno costarricense define las prioridades de gastos y asigna recursos a través del presupuesto nacional. Endeudamiento público. El gobierno puede recurrir al endeudamiento público como instrumento para financiar déficits fiscales o para llevar a cabo proyectos de inversión. A lo largo del endeudamiento se realizará a través de la emisión de bonos y otros instrumentos de deuda, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Sí. Relación entre la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria y la política fiscal son dos herramientas claves utilizadas para los sectores económicos para influir en la economía del país de Costa Rica. Coordinación de objetivos, tanto la política monetaria como la política fiscal tienen como objetivo promover la estabilidad económica y el crecimiento sostenible. Complementariedad de instrumentos. La política monetaria y la política fiscal utilizan diferentes instrumentos para alcanzar sus objetivos. Ahora bien, debate sobre la reciente política fiscal y monetaria ante el shock inflacionario ocasionado por la guerra de Ucrania. El conflicto ruso-ucraniano repercute en las crisis regionales que estamos viviendo en América Latina. Parte de ello tiene que ver con las crisis migratorias de haitianos, venezolanos, de nicaragüenses y otras nacionalidades. Muchos de ellos están asociados a problemas de insuficiencia alimentaria, es decir, el acceso a los alimentos. Las consecuencias que ha tenido este conflicto sobre Costa Rica son varias. Por ejemplo, el aumento de la inflación en agosto del 2022. En ese periodo el país tuvo una inflación de promedio de 9.9% y que a febrero de este año 2023 ha tenido una tendencia a la baja de 5.4%, no obstante sigue siendo bastante alta. Otra situación es la grave problema fiscal, el cual no es un tema aislado a Costa Rica, sino que es un tema regional. Esto también tiene un potencial impacto en el turismo y el sector de construcción, este último debido a que el hierro y el acero son importados desde Ucrania. Además, Badilla mencionó que esta situación también tiene impacto negativo en las pensiones de capitalización individual debido a las variaciones en la bolsa por las inversiones en el exterior, presión migratoria, recuperación de la economía post-COVID y la venta de activos públicos. Hay un encarecimiento de materias primas indiscutiblemente. La bolsa de alimentos va a aumentar de precio. Hace pocos días se hablaba del aumento de los precios de los huevos y eso es una realidad mundial, dijo Cascante mientras explicaba los efectos durante la conversación con La Nación, Diario Popular. Conclusiones. Comunicación y diálogo fluidos. Existe una comunicación constante y un diálogo abierto entre el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda, lo que favorece la coordinación de ambas políticas. Coherencia de objetivos. En términos generales se comparten objetivos macroeconómicos de estabilidad y crecimiento, a lo que facilita la coordinación y la política monetaria y la política fiscal. Acciones conjuntas. Se han implementado medidas coordinadas en algunos casos, como ajustes de las tasas de interés y subastas de títulos valores para esterilizar excesos de liquidez. Desafíos y divergencias. Aunque ha habido avances persistentes, desafíos y divergencias en la coordinación, como momentos en los que la política y la monetaria parecen seguir direcciones opuestas. Evaluación constante. La evaluación continua es esencial para fortalecer la coordinación y mejorar la coherencia y la prevención y la eficacia de ambas políticas. Eso es todo. Muy buenos días.